Un día sí y otro también aparecen publicaciones que, pues bueno, son dignas cuando menos de destacar, como esta que publicaron en Corriente Alterna, esta revista de la UNAM, donde se afirma, es una investigación de Paris Martínez, donde se afirma que las muertes por COVID son 40% mayores a las que se informan en conferencia, y no es algo que se hayan alcanzado nada más porque, pues por molestar, ya saben, no es que sean conservadores fifís o todo lo que les quieran ustedes decir, igual que me dicen a mí, pero bueno, se trata de datos del propio gobierno, tomado de los datos del propio gobierno, de la Secretaría de Salud. Fíjense lo que está pasando, porque esto es algo que es muy preocupante. De acuerdo con las bases de datos históricas de la Secretaría de Salud, el número de muertes por COVID-19 es en promedio 40% mayor a las cifras que ha difundido el subsecretario Hugo López-Gatell en su conferencia vespertina. Vamos a ver de dónde salió todo esto. El número total de muertes por COVID es en promedio 40% mayor a la cifra preliminar que informa el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell cada tarde en punto de las 19 horas. Incluso en algunos casos el porcentaje es más alto. Entre el 20 de marzo y el 13 de abril, por ejemplo, la diferencia fue de entre 45 y 60%. Esta información se encuentra en las bases históricas que la Dirección General de Epidemiología de la propia Secretaría de Salud tiene disponibles en el portal de Datos Abiertos. Los fallecimientos por día toman entre 1 y 2 meses en actualizarse. El día de ayer, esta es una publicación del día 16. El día de ayer, por ejemplo, el último día cuyo registro estaba completo era el 10 de mayo. Hoy estamos a 17 de junio. El último día donde ya no hubo modificaciones, donde ya estaba completita el número de personas que fallecieron por COVID, fue el 10 de mayo. En la conferencia de las 19 horas, las autoridades de salud informan los casos confirmados en las últimas 24 horas, aunque correspondan a días y semanas pasados. La fecha en que fallece la gente se agrega al banco de datos de la Dirección General de Epidemiología, que es la base con la que trabajan los científicos y moderadores de datos. Hasta ahora, de los 100 días transcurridos desde que se registró el primer fallecimiento el 6 de marzo del 2020, únicamente se tiene el total de muertes correspondiente a 40 días. 60 días todavía pueden modificarse. Si en uno de estos 60 días reportaron 150 muertes, puede ser que al final sean 190. En estos casos en que los datos ya no han sufrido cambios en semanas, se advierte que la cifra de decesos es en promedio 40% superior a la que en su momento difundieron las autoridades en la conferencia de prensa respectiva. El 10 de mayo se informó en conferencia de prensa que hasta ese momento en México sumaban 3,465 fallecimientos confirmados por COVID-19. No obstante, el dato actualizado permite ver para ese día en el país ya habían perdido la vida al menos 5,783 personas a causa del nuevo coronavirus, es decir, 40% más fallecimientos por COVID-19 que los reportados en la conferencia respectiva de la Secretaría de Salud. El 10 de mayo
es, al cierre de esta edición, es decir, el día de ayer, el día más reciente hasta el que se puede conocer la cifra más actualizada de fallecidos, ya que para los días siguientes aún continúa la agregación de fallecimientos por cada 24 horas. Si bien lo dice la doctora Jiménez, de quien he compartido aquí, Lorian Jiménez, información, no es que estén haciendo muy buena chamba cuando los datos con los que están trabajando son de pésima calidad. ¿Cómo toman decisiones? ¿En base a qué? A los que presentan nada más en las noches, en base a esos datos. Pues habría que agregarle entonces a las decisiones que tomen un 40% más de medidas, ¿no? Porque ya vimos que no funcionan sus otros datos. Aquí hay un esquema más o menos, se vería así, fíjense en este diagrama de pastel, cómo no hay una gran diferencia entre 5.762 y 3.465. Una gran diferencia. 96 días tardó el gobierno en registrar la primera muerte por COVID-19 en México, ocurrida el 6 de marzo del 2020. 430 muertes es el número más alto de fallecidos en un solo día hasta el cierre de esta edición. Hasta el cierre de esta edición, pero también nada más hasta el día 10 de mayo. El pasado 11 de junio, José Luis Salomía, director general de epidemiología, informó durante la conferencia vespertina que el tiempo de confirmación de cada muerte por COVID era de 10 días. Bueno, pues mintieron, otra vez mintieron. No obstante, las bases de datos históricas que difunde la Dirección General a su cargo revelan que la inscripción en los registros oficiales de todos los fallecimientos ocurridos cada 24 horas tarda entre no 10 días, sino 30 y 70 días, aunque en algunos casos esta demora ha sido mayor. El primer caso de muerte por COVID-19 en México, por ejemplo, ocurrió el 6 de marzo, pero fue integrado a los registros oficiales hasta el 10 de junio, es decir, 96 días después de ocurrida. Esa primera víctima mortal de la pandemia en México fue un hombre de 58 años radicado en Guerrero, con antecedentes de diabetes y obesidad. El 27 de mayo, por ejemplo, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud Federal y principal responsable, ahora no vayan a decir que el responsable es, pues no sé, le van a querer echar la culpa al Reforma. El principal responsable de la estrategia sanitaria contra el COVID en México reportó al Senado, es decir, le mintió al Senado. Mentir en una comparecencia en el Senado tiene consecuencias. Los senadores lo pueden denunciar porque está mintiendo en el Congreso. Que hasta ese momento el récord de muertes diarias por este padecimiento se mantenía por debajo de los 280 casos. Los datos actualizados arrojan que el día en que López-Gatell se reunió con senadores en México, murieron al menos 373 personas. Y de hecho, para ese momento ya se contaban 15 días con más de 300 fallecimientos. Y él lo sabía, mintió en el Senado. El héroe, el rockstar de la transformación de Cuarta. El 4 de abril, por ejemplo, la Secretaría de Salud informó en la conferencia vespertina que hasta ese momento sumaban 79 muertes por COVID en todo el país. Con los datos actualizados de la Dirección General de Epidemiología, se puede saber que para ese día ya eran 188 las muertes por esta enfermedad, 58% más que las informadas
ese momento. Luego, entre el 13 de abril y el 10 de mayo, la actualización arroja que el número de muertes fue entre 40 y 52% mayor al informado en conferencia de prensa. Corriente Alterna buscó al subsecretario Hugo López-Gatell, pero como no se trataba de un programa para ir a decir poemas, el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Salomía, para saber si la Secretaría de Salud define su estrategia para la contención del COVID con base en los registros preliminares o en las bases de datos históricas. Pero hasta el cierre de esta edición no se concedió entrevista. Pues claro que no, si lo iban a cuestionar fuerte. Y el hombre, pues no, él es igual que el peje, preguntas suavecitas. Población afectada, algunos datos, hasta el 14 de junio, 11.347 personas fallecidas fueron hombres, 5.794 mujeres. Estos son los datos que da el gobierno, la Secretaría de Salud en las noches, perdón. Y luego, pues el rango de edad, a mí me llama mucho la atención que la gran mayoría de las personas que han muerto en nuestro país, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros lugares, por ejemplo acá, no son mayores de 65 años, son personas entre los 31 y los 65. O sea, la población más vulnerable en nuestro país no están siendo los abuelitos. ¿Sí lo ven? Continuamos para ir terminando. Según las bases de datos históricas, hasta el momento el día con más muertes por COVID-19 en México ha sido el 1 de junio, cuando al menos 430 personas perdieron la vida por esta enfermedad. Sobre el récord de muertes ocurridas en un solo día prevalece la confusión entre la población, debido a que este dato, que no se revela en las conferencias vespertinas de salud y en su lugar se da a conocer el número de muertes confirmadas cada 24 horas, que incluye casos de varias semanas atrás. El número de muertes diarias y el número de muertes confirmadas, para que no se pierdan, cada 24 horas son datos distintos. El número de muertes diarias y el número de muertes confirmadas cada 24 horas son datos distintos, explica el doctor William Lee, coordinador de investigación científica de la UNAM. Es por esa razón, detalla, que el pasado 3 de junio la sociedad mexicana se sorprendió al saber que ese día se confirmaron 1,091 fallecimientos. Pero eso no quiere decir que hayan muerto todas esas personas en un solo día. Las autoridades han decidido presentar así los datos, y la fecha en que fallece la gente no es un dato que informe el subsecretario López-Gatell en su conferencia, sino que esa información se agrega en la base de datos de la Dirección General de Epidemiología, en donde se concentra la información detallada sobre las víctimas de la pandemia. ¿Saben por qué no da los datos así fecha por fecha, día por día? Porque aumentarían, como ya lo vimos, 40%. Por eso no los dan a conocer así. Pues sí, es que yo no creo, en serio, que sea tan complicado actualizar las bases de datos. Se los voy a poner más fácil. Todos los días en el país se cuenta, y es más complicado, porque esto es en todas las fiscalías, se cuenta el número de personas asesinadas. Todos los días. Todos los días. Y cada día 20 de mes se da a conocer el resultado final. Se tardan 30 días. Bueno, pues aquí ya vimos que se tardan hasta 96 días. Están haciendo las cosas con las patas. Sí, más o menos se dan cuenta. Se pueden contar de las 32 fiscalías y procuradurías del país el número de asesinatos. Todos los días. Y cada 30 días se presenta el informe final del Secretariado Ejecutivo. Pero pues resulta que de la pandemia no.
¿Por qué? Pues por incompetentes. O explíquenme por qué no tienen recursos para contratar gente que haga esto, o no tienen personal. No, son incompetentes. No, más bien, estoy diciendo algo que no. Son tramposos. No lo presentan porque son tramposos. Estas estadísticas revelan que hasta el domingo 14 de junio en México habían muerto 11.185 hombres y 6.687 mujeres por la pandemia, y que del total de fallecidos 2/3 partes eran jóvenes y adultos de entre 18 y 64 años. Además, 49 personas fallecidas eran niños y niñas de 12 años o menos. Esto es muy grave. No sé en cuánto ande. No, me parece que el último dato que yo supe de niños que murieron acá eran 12. No sé si haya quedado ahí en 12. Pero no son 49 ni a trancazos, ¿eh? Otras 39 personas con nacionalidad distinta a la mexicana, y de ellas 10 eran migrantes. Y aquí están las nacionalidades que han muerto en nuestro país: Haití, Rusia, Grecia, ingleses, chilenos, canadienses, colombianos, cubanos, alemanes, bolivianos, peruanos, de Macao, una mujer y 2 hombres, fíjense, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos. Bueno, pues esto es lo que reporta Corriente Alterna de la UNAM, 40%. Miren, vamos a hacer la cuenta. Hasta el día de hoy, este es México, 154.863 casos, 18.310 personas han muerto. Vamos a multiplicarlo a la vista de ustedes. 18.310 por el 40%, 7.324 más 18.310, 25.634 muertes. Ya ni les digo cómo se ven nuestras curvas de crecimiento. Déjenme mostrárselos aquí. Miren, la pandemia, cómo ya aplanamos la curva, ¿ya vieron? Está bien plana esa curva. La epidemia sigue creciendo. Y aquí se ve. 18.310 personas reportan. Son más de 25,000. Eso es un hecho. Ahí se los dejo, compas. Saludos.